Tu mente no está diseñada para procesar la velocidad de este mercado. Ese es el verdadero problema. No es falta de inteligencia, no es falta de información, no es falta de capacidad técnica, es sobrecarga mental. La temporada 2 continúa entrando en el territorio más silencioso y peligroso de los mercados modernos, el agotamiento cognitivo, porque mientras los operadores siguen intentando reaccionar más rápido, su mente comienza lentamente a deteriorarse bajo una presión que nunca fue diseñada para soportar. Hace 20 años, el operador analizaba menos información en un día de la que hoy recibe en pocos minutos. Gráficos en tiempo real, noticias instantáneas, redes sociales financieras, movimientos algorítmicos, alertas, volatilidad permanente, comparaciones constantes, todo compite simultáneamente por tu atención. Y la atención humana es limitada. Ese límite se vuelve invisible al comienzo. No ocurre como un colapso repentino, ocurre lentamente. Tu concentración disminuye, tu claridad se fragmenta, tus decisiones se vuelven más impulsivas, tu tolerancia emocional se reduce y sin darte cuenta comienzas a operar desde fatiga mental. Ese es uno de los más grandes peligros de los mercados dominados por inteligencia artificial. No destruyen únicamente capital, desgastan percepción. La mente humana necesita pausas para reorganizar información, necesita espacio para distinguir señal de ruido, necesita estabilidad para mantener objetividad. Pero el mercado moderno elimina constantemente ese espacio psicológico. Todo se mueve rápido, todo parece urgente, todo parece importante, y cuando todo parece importante, tu mente pierde capacidad de priorizar correctamente. Ahí comienza la sobrecarga. Muchos operadores creen que el agotamiento aparece después de perder dinero. La realidad es más profunda. El agotamiento aparece antes, y precisamente por eso comienzan las pérdidas. Porque una mente agotada ya no interpreta correctamente el entorno, comienza a reaccionar en vez de observar, comienza a simplificar en exceso, comienza a buscar alivio inmediato, la calidad de pensamiento cae progresivamente, y mientras eso ocurre, el operador todavía cree que está tomando decisiones racionales. Ese es el problema más peligroso del agotamiento cognitivo. Reduce tu claridad sin que notes inmediatamente la reducción. La fatiga mental altera percepción de riesgo, altera paciencia, altera tolerancia emocional, altera velocidad de reacción, altera disciplina, incluso altera memoria reciente. Empiezas a olvidar reglas simples, empiezas a ignorar procesos básicos, empiezas a ejecutar desde automatismos emocionales. Todo parece más difícil, todo parece más intenso, todo parece más urgente, porque tu mente está saturada. Aquí aparece una realidad incómoda. Los sistemas algorítmicos no se cansan, no sienten fatiga emocional, no pierden claridad después de horas de volatilidad. No necesitan recuperación psicológica. Por eso el operador moderno no solo compite contra velocidad tecnológica, compite contra sus propios límites cognitivos, y cuando esos límites son ignorados, el deterioro se vuelve inevitable. El problema es que la cultura del trading glorifica intensidad constante, pantallas abiertas todo el día, monitoreo permanente, reacción inmediata, actividad continua, como si estar conectado permanentemente fuera señal de ventaja profesional. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Mientras más tiempo permaneces bajo estimulación constante, más se degrada tu capacidad de análisis profundo. La mente deja de procesar con claridad, comienza simplemente a sobrevivir al flujo de información. Y una mente en supervivencia nunca interpreta el mercado correctamente. Solo intenta reducir tensión interna. Aquí nace otro problema silencioso: la ilusión de productividad. Muchos operadores sienten que están trabajando porque observan más gráficos, consumen más información, revisan más escenarios, pero cantidad de estímulos no significa calidad de pensamiento. De hecho, muchas veces el exceso de información destruye criterio, porque el cerebro humano tiene capacidad limitada de procesamiento consciente. Cuando esa capacidad se supera, la mente empieza a simplificar agresivamente la realidad, busca atajos, busca conclusiones rápidas, busca decisiones emocionales disfrazadas de lógica. Ese fenómeno se vuelve extremadamente peligroso en mercados rápidos, porque las decisiones comienzan a tomarse desde agotamiento, no desde claridad, y cuanto más cansada está tu mente, más atractivas parecen las decisiones impulsivas. Entrar rápido, salir rápido, recuperar rápido, resolver tensión rápido, todo gira alrededor de alivio inmediato. La paciencia desaparece, la observación desaparece,
La estabilidad desaparece. Aquí aparece el verdadero costo de la sobrecarga mental. No solo afecta resultados, afecta identidad operativa. El operador comienza a perder confianza en sí mismo, porque siente que ya no piensa igual, ya no analiza igual, ya no ejecuta igual, y muchas veces intenta resolver eso aumentando todavía más el consumo de información, más análisis, más videos, más noticias, más gráficos, más ruido. Eso acelera aún más el deterioro, porque una mente saturada no necesita más estímulos, necesita recuperación, pero el mercado moderno casi nunca incentiva recuperación psicológica, incentiva hiperactividad constante, y esa hiperactividad destruye profundidad mental. Las decisiones profundas requieren energía cognitiva, requieren atención estable, requieren calma suficiente para integrar información compleja, pero bajo sobrecarga mental, el cerebro comienza a funcionar de manera defensiva. Reduce análisis, reduce perspectiva, reduce capacidad reflexiva, se enfoca solamente en estímulos inmediatos. Por eso tantos operadores terminan atrapados en ciclos repetitivos, no porque les falte conocimiento técnico, sino porque su mente perdió capacidad de sostener claridad bajo presión continua. Aquí debes entender algo fundamental: la inteligencia artificial no necesita destruir tu estrategia, solo necesita que pierdas estabilidad cognitiva. Una mente agotada se vuelve predecible, más emocional, más impulsiva, más reactiva, más vulnerable a ruido. Y precisamente ahí aparecen errores repetitivos. La sobrecarga mental crea un operador psicológicamente fragmentado. Una parte intenta seguir reglas, otra parte busca alivio emocional, otra parte intenta recuperar control, otra parte simplemente quiere escapar de la tensión. El resultado es inconsistencia permanente. La mente pierde unidad interna, y cuando eso ocurre, sostener disciplina se vuelve extremadamente difícil. Aquí la narrativa cambia nuevamente. El verdadero problema ya no es velocidad de mercado, es capacidad de procesamiento humano bajo velocidad constante. Porque no importa cuánto aprendas sobre trading, si tu mente no puede sostener claridad suficiente para ejecutar correctamente. Por eso, el agotamiento mental se convierte en una amenaza estructural en la era de la inteligencia artificial. No es debilidad personal, es un límite biológico real. Tu cerebro evolucionó para resolver amenazas específicas y temporales, no para permanecer conectado permanentemente a flujos infinitos de información financiera. Ese desajuste crea tensión psicológica acumulativa, y esa tensión lentamente deteriora calidad de percepción. Aquí aparece una de las habilidades más importantes del operador moderno: la capacidad de proteger atención, porque tu atención ahora es un recurso estratégico. Cada estímulo innecesario consume energía cognitiva, cada interrupción fragmenta concentración, cada exceso de información debilita claridad. La mente humana no se fortalece acumulando ruido, se fortalece aprendiendo a filtrar. Y filtrar exige criterio. Significa aceptar que no necesitas reaccionar a todo, no necesitas observar todo, no necesitas perseguir cada movimiento, no necesitas absorber cada narrativa del mercado. El operador resiliente aprende a conservar energía mental, aprende a elegir cuidadosamente donde coloca atención, porque entiende algo que pocos comprenden. La calidad de sus decisiones depende directamente de la calidad de su estado cognitivo. Cuando la mente está saturada, incluso buenas estrategias comienzan a deteriorarse, no porque el sistema falle, sino porque el operador ya no puede ejecutarlo correctamente. Y aquí aparece la transición más importante de este episodio. La solución no es aumentar velocidad mental, la solución es reconstruir relación con estímulo e información. Debes dejar de consumir mercado como entretenimiento emocional. Debes comenzar a interactuar con él de manera estructural. Eso implica pausas conscientes, espacios sin estimulación, momentos de recuperación cognitiva, reducción deliberada de ruido innecesario, porque una mente agotada no desarrolla ventaja, solo desarrolla dependencia emocional al movimiento constante, y esa dependencia destruye estabilidad operativa. Las máquinas pueden procesar información ilimitada, tú no, y aceptar ese límite no es debilidad, es lucidez. La ventaja humana no aparecerá intentando competir en cantidad de procesamiento, aparecerá aprendiendo a conservar claridad donde otros operadores colapsan mentalmente. Ese es el nuevo desafío del operador moderno. No solo entender el mercado, sostener una mente capaz de interpretarlo sin agotarse psicológicamente. La temporada 2 continúa revelando
una verdad difícil de aceptar. El mercado actual no solo pone presión sobre tus decisiones, pone presión sobre tu capacidad de pensar. Y si no aprendes a proteger tu claridad mental, terminarás confundiendo agotamiento con incapacidad, pero no eres incapaz. Estás sobrecargado. Y mientras no entiendas esa diferencia, seguirás intentando resolver con más velocidad un problema que en realidad necesita más estabilidad. Bienvenido al verdadero costo psicológico de los mercados modernos.